Buenas tardes, tutor y compañeros. Este es el curso de algoritmos, fase de reconocimiento. Espero el video les sirva. Presentado por Duber Fabián con código 1.118.559.174, tutor John Jairo Pérez, curso 301-303 raya 145 de Yopal Casanare. Mi nombre es Duber Fabián Acosta Briceño, tengo 21 años de edad, vivo en Yopal Casanare con mi familia y una hermana. Soy tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumental industrial del SENA. Actualmente laboro en Home Center como técnico electromecánico y estoy estudiando la ingeniería electrónica en la UNAD SEAD Yopal. Como pueden ver, ahí está el correo, está mi teléfono y está esta es mi familia. Somos 4 en la casa y somos una familia muy unida y creyente en Dios. Mis aficiones e intereses, bueno, más que todo es el estudio y el trabajo en primera instancia, y lo segundo, el deporte como microfútbol y tocar la guitarra en mis ratos libres, y me gusta mucho la música. Bueno, el curso de algoritmo consta de 3 créditos académicos, 3 unidades, es de tipo metodológico y no posee componente práctico. En la unidad 1 está enfocada a dar una visión general del uso de las computadoras, las lógicas para comprender la programación de las mismas y el manejo de los diagramas de flujo. Podemos ver en la primera parte que son los componentes y operaciones de las computadoras, historia y lenguajes de programación, procesos de la programación y la descarga, instalación y los primeros pasos de Sein. En la unidad 2 podemos ver que se introduce la utilización de los algoritmos como herramienta de programación y se trabaja los conceptos de estructura de datos. En la unidad 3 podemos mirar que se da una introducción al manejo del lenguaje de programación, como la introducción, estructuras simples, estructuras repetitivas y programación. Vamos a explicar un poco sobre la historia de la programación desde el comienzo hasta la actualidad y sus principales matemáticos que hicieron que la programación y el lenguaje de programación fuera un hecho. Comenzamos con Charles Babbage en 1791 y 1871. Este matemático diseñó y parcialmente implementó una máquina para programar, pero nunca construyó debido a problemas tecnológicos. Por estos inventos se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora, por lo que se considera como el padre de la computación. Seguimos en segunda instancia como la señorita Ada Lovelace en 1815-1852. Fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general del anterior autor, que es Charles Babbage, la máquina analítica, y esta persona es reconocida por ser la primera programadora. Seguimos en tercer lugar como Grace Murray Hopper 1906-1992. Fue una científica de la computación y también una militar estadounidense con grado de contraalmirante. Considerada una pionera en el mundo de las ciencias de la computación, fue la primera programadora que utilizó el MAR entre las décadas 50 y 60 y desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, así como también propicios métodos de validación. En la evolución de los lenguajes de programación, en los primeros ordenadores como en 1943 Colossus MAR, 1946 de ENIAC, primer Turing completo, 1960 circuito integrado, como es uno de los más utilizados ahorita hoy en día, 1971 el microprocesador y 1981 el IBM PC. Los lenguajes padre como el Fortran 1957, Algol en el 58, el Lisp en el mismo año, el COBOL en 1952 y del 1962 al 1967 el Simula Smaltar con C+, en 1963 el CPL. En la segunda generación, que fueron los años 70, uno de los más conocidos es el Pascal en 1970. En 1972 y se utilizaron dos, que es el C, uno de los más utilizados y los más mencionados, el Prolog. En 1973 el ML, en 1975 el CHEM, en 1978 el CQL, y en los años 80 se implementó el C++, que también es uno de los muy conocidos, igual que el MATLAB en 1984. Ya en 1985 surgió el Eiffel, 1986 Erlang, 1987 el Perl. En los años 90 surgió Haskell, en 1991 el Python, en 1993 Ruby, en el 94 Close, en el 95
apareció uno de los más conocidos, que hoy en día es uno de los que de mayor importancia, que el Java y el JavaScript. En el 2000 ya apareció el que más vamos a utilizar en este curso. En la actualidad, en el 2002 GLF, en el 2003 el Grok, en el 2007 Clojure, en el 2011 el Dart y en el 2014 el Swift. La diferencia de los lenguajes de programación: comenzamos primeramente con Python. Es un lenguaje de los más fáciles de aprender y una de las principales características es que admite más de un paradigma. Su campo de aplicación es del desarrollo web y aplicaciones de escritorio. Otro programa muy interesante de estudiarlo es el Java, que es uno de los lenguajes más populares, compilado e interpretado. Permite crear aplicaciones web y es un lenguaje más utilizado para la creación de aplicaciones Android de los celulares, tablets, computadores. Seguimos a otro lenguaje, que es el C. Es el lenguaje de programación sencillo y una de sus principales virtudes es que se puede aprender rápidamente, no está ligado a ningún sistema operativo ni máquina específica. Damos el paso al lenguaje de programación C++, que se puede afirmar que es una extensión del lenguaje C, que permite la manipulación de objetos en un lenguaje versátil que ofrece gran rendimiento. Por tal razón es muy preferido en la industria. Por último, es el que más vamos a utilizar, como antes lo mencioné, es el lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft y se deriva de la sintaxis del lenguaje C y C++ que anteriormente los mencioné, y es muy recomendable aprender ese lenguaje y se interesa en programas para app para Windows, ya que el antes mencionado es un lenguaje estándar. Tendencias en cuanto a la programación. La programación ha pasado por diferentes etapas en la historia, evolucionando continuamente, siendo la ciencia que permite a una persona programar una computadora para que resuelva tareas de manera rápida. Un programa se define como una secuencia de instrucciones que indican las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado. Los lenguajes de programación se agrupan en el programador profesional, el diseñador del lenguaje y el implementador del lenguaje. Miramos a ver qué es un programador. Se diferencia entre los distintos niveles y aplicación de la programación. Este escribe los compiladores, diseña y combina sus rutinas para resolver un problema de ingeniería complejo. El diseñador es el que diseña los lenguajes, y el implementador del lenguaje es la persona o grupo que desarrolla un compilador o intérprete para un lenguaje sobre una máquina particular. Como característica, construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, y esto da un mayor énfasis en cuanto a la distribución y movilidad. Las buenas prácticas del programa hacen referencia a las reglas del lenguaje de programación para la estructura y homogenización a los programas. ¿Esto qué quiere decir? Que un programa con buenas prácticas de programación debe ser entendido fácilmente. Eso nos permite analizar la solución que se tiene proyectada en el programa, como podemos mencionar algunas, como escribir programas de sencillo, leer los manuales de lenguajes a trabajar, utilizar comentarios, poner nombres a funciones y variables que sean descriptivas. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito y se realiza un pseudocódigo o un diagrama de su programa. El lenguaje C, vamos a explicar en el 2013. Vamos a explicar el lenguaje y sus características. Como ya antes lo había mencionado, es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. Es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común. Entre sus características del lenguaje de programación C, más destacadas son: su código se puede tratar íntegramente como un objeto, su sintaxis es muy similar al del Java, diferentes opciones para crear código predefinido, cuenta con una herramienta de diagnóstico para la interfaz gráfica, armoniza la productividad del Visual Basic con el poder y la flexibilidad del lenguaje de programación C++. Y esto ahorramos tiempo en la programación, ya que tiene una librería de clase muy completa y bien diseñada. Pues amigos, esto fue todo el tutorial de lenguajes de programación. La primera fase, espero que le haya gustado y haya hecho un buen trabajo, y gracias a todos ustedes, compañeros y tutores. Hasta una próxima.